Hola querido suscriptor o suscriptora, me presento como Deipers el definitivo y no el otro del canal nuevo de fanfics, no nos confúndame. Bueno, antes de iniciar, quisiera hacer una mención de esta historia que nació mediante una idea que salió de mi mente hace un tiempo atrás, no la había podido realizar, sin embargo fue una idea que bien me gustó, pero con la cual me retrasé mucho. Para mí no fue sencillo hacerla, cabo que siempre tuve complicaciones con esta, al no ser 100% fiel al personaje de Rambo, pero ahora que ya me he visto nuevamente todas sus películas, y ver tanto el manga y el anime de Rambo y High School of the Dead, ahora me siento preparado para hacer la historia. Espero ahora que este crossover sea de tu agrado y disfrute, yo ahora me despido, soy su amigo Deipers, y hasta la próxima. Si quieres ser el primero en ver cada capítulo recién sacado del horno, visita mi página de Wattpad donde estoy subiendo los capítulos antes que YouTube. Los capítulos están más adelantados ahí, así que si no te molesta, puedes darle amor también, eso me motivará a seguir subiendo más capítulos a prisa. Por tu atención, gracias y continuemos con el capítulo. Nombre original del libro: Una nueva vida. Rambo en High School of the Dead. Acto 1. Prólogo. Después de haber ganado la guerra contra aquellos soldados en Birmania, un cansado John Rambo se hallaba herido de un brazo, pero aunque estable, este no tenía idea ya de lo que haría. Estaba harto de meterse siempre en guerras, cansado de la vida que parecía maldecirlo cada día de su vida. Pero, la convicción de aquel ya viejo hombre aún estaba tenue, por lo que ni corto ni perezoso, este final decide rehacer su vida. Unos meses después, luego de salir incauto de aquella gran guerra que el exmilitar había ganado, ahora este decidido volvía a su antiguo pueblo, su antiguo hogar. En el camino, John pensaba en las malas y peores vivencias que este tuvo en la milicia, por ello, este cansado de ser únicamente un objeto de prueba de asesinatos, decide alejarse de toda guerra, o lo que sea que tuviera que ver con asesinar un objetivo persona y o personas. Pero, aún había algo que lo molestaba, y era el hecho de recordar las palabras de su coronel, en donde afirmaba que este solo había nacido para matar. En su camino, John decide acampar en una cueva a unos 20 kilómetros de su hogar, por lo que sin más, antes de dormir, o antes de cualquier otra cosa, primero caza su comida, luego enciende una fogata. La noche en sí, ya había llegado, y para el guerrillero, ya era hora de descansar, pero, lo que Rambo no veía, era que por los traumas causados en su pasado, y por una pesadilla, inconscientemente el hombre comenzaba a ponerse de pie, experimentando por primera vez, lo que era el sonambulismo. El estrés, acompañado de un postraumático pasado, en donde solo conoció la desdicha, y el sufrimiento, hacían que John estuviera reviviendo a través de sus sueños, todas las malas vivencias, incluyendo su primera guerra en Vietnam. A causa de esto, John caminaba inconscientemente, adentrándose más a la oscura cueva. Pronto y sin saberlo, en su camino, tras varios tropiezos, el exmilitar por fin se detiene, tras golpearse contra un muro de rocas dentro del rocoso lugar. Luego de haberse detenido, solo se queda estático, sin moverse, parado enfrente del muro de rocas. Nota del autor: bueno, tal vez esto suene a cliché, pero no hay de otra. Así que meteré esto como en una dimensión diferente, para hacer esto, no sé, un poco más actual. La verdad me he pensado mucho sobre poner romance en esta serie, cabo que John Rambo no solo es una máquina de matar, él también pudo enamorarse una vez, así que no hay de otra más que hacerlo otra vez, pero no quiero hacerlo a ese mal estilo que tienen ahora los fanficteros, yo quiero que sea original, sin imitar tanto claro, las malas novelas de mi país México. Pero por supuesto que sí será bonito, además, ya de por sí el personaje es muy solitario, y no quisiera mantener así a un personaje que en lo particular me agrada, por ello la voy a emparejar con una extrovertida rubia en High School of the Dead. Muy bien, continuemos. Tras estar estático un buen rato frente al muro, el guerrillero despierta de la nada, sobreexaltado por la pesadilla, mientras que con la mirada y con una agitada respiración, el hombre empezaba a mirar un poco confundido a su alrededor. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué está todo tan oscuro?, se preguntó el guerrillero, al no saber en dónde estaba, por lo que luego empieza a extender las manos hacia el frente, buscando algún muro o cualquier cosa en donde poder sostenerse.
Pero en eso, a causa de la oscuridad profunda de su alrededor, el guerrero tropieza con una pequeña piedra y eso provoca que este caiga de frente a un hueco algo parecido al agujero o una madriguera de conejo. Al caer sin querer de pronto sintió el frío vacío de aquello que sintió como una caída a su muerte. En el transcurso de la caída, el hombre empezaba a sufrir una extraña metamorfosis en su cuerpo, creando una reacción opuesta y muy dolorosa que lo hacía abrazarse del dolor, sentía que su cuerpo era aplastado además. Pero, la metamorfosis no era el único problema de Rambo ahora, pues aparte de sufrir con el insaciable dolor que consistía en el cambio en su metabolismo, mientras caía, también sufría constantes golpes contra las paredes del agujero, golpeándose con ramas, tierra y algunas piedras que se hallaban fuera, pero así como los golpes, John también recibía rasguños y cortes, rasgando sus ropas. Y no fue hasta que recibió un golpe en su cabeza, cuando cayó finalmente inconsciente. De pronto, la caída interminable del héroe de guerra llega a su fin, cuando sale del agujero, para después ser arrastrado por una fuerte corriente de agua, que lo arrastró con ferocidad, hasta sacarlo de lo que también parecía ser una cueva, en donde fluía agua, y cruzaba por debajo un río. Boca arriba, el héroe seguía siendo arrastrado por la corriente, hasta que finalmente se detuvo en las orillas. En otro lugar dimensión paralela, en un pequeño pueblo a las afueras de Japón, una pareja de recién casados estaban celebrando una fiesta, en un festín de celebración por su boda. Felizmente, la pareja acompañados de sus familiares, ahora mismo se hallaban degustando de la comida, entre risas y aplausos. Pero, lo que la familia no sabía, era lo que estaba a punto de acontecer. Pues aunque era el día más feliz para todos, en todo el mundo ahora estaba siendo una catástrofe. Y por esta causa, el mundo entero estaba muriendo de poco a poco, por un motivo y simple razón: zombies. Japón había sido el último país en pie, que se había mantenido fuera del alcance de la extraña infección que azotaba el planeta entero, pero a causa de un accidente de un vuelo de pasajeros, no muy lejos del pequeño pueblo en donde se celebraba la boda, era el motivo del inicio del fin. A una milla lejos de Rambo, pero a unos 30 kilómetros de donde se efectuaba la célebre boda, el avión que transportaba pasajeros, unos supervivientes de China, sufriría un terrible accidente, cayendo a mitad del bosque. Pero, ¿qué había ocasionado este extraño accidente? La respuesta en sí era clara, llevándonos a un día antes de que la aeronave tuviera semejante desastre. En un aeropuerto de China, el último para ser específico, una gran multitud de gente se peleaba por conseguir salir del país, en uno de los últimos 5 aviones que habían solamente. En aquel entonces, las personas en frenesí, buscaban una forma de entrar en aquellos aviones, por ende, la gran mayoría ya no respetaban el orden que se pedía dentro del lugar. Por esto, y por el constante grito de toda la gente dentro de las instalaciones, hacían que su fin se acelerara, pues al no estar conscientes del peligro que acechaba fuera de los muros, estos no sabían y estaban por completo ignorantes de lo que sucedía afuera de las instalaciones. Lo cierto era, que las verjas en donde se suponía que custodiaban los guardias, miembros de la élite del país, junto a los mejores soldados, ahora solo habían más que cadáveres. El ruido provocado por la multitud furiosa dentro del aeropuerto, había causado la aniquilación de todo un escuadrón, conformado de muchas personas, que al igual que los revoltosos de adentro, también tenían familias que los esperaban, pero tras esto, ya no había nadie en pie, o con vida, o por lo menos consciente de sus acciones. En sí, la carrera por la supervivencia había iniciado, pues los no muertos, unas criaturas con una excesiva sed de sangre, ahora mismo se dirigían en donde la multitud, pasando la primera barrera con facilidad. Tras pasar el primer nivel, las criaturas que un día fueron seres vivos, avanzaban sin detenerse, atraídos por los gritos de furia de toda la bola de estúpidos en el lugar, y no fue hasta que las personas que se hallaban hasta atrás, se percataran del inminente peligro que se acercaba. Lentos, pero muy al extremo peligrosos, aquellas criaturas reanimadas caminaron hasta llegar en donde los humanos, y al oírlos, estos atacaron sin ninguna clase de discriminación, dando inicio al caos absoluto, un caos que era inclusive, mucho más grande que la anterior revuelta de la gente. La razón se había vuelto nulo, por lo que la gente de adelante empezaron ahora a correr en frenesí, aplastando inclusive a los miembros de seguridad, que trataban inútilmente de contener el caos. Por desgracia, muchos fallecieron, y los pocos aviones que habían, salieron de ahí, despegando, sin esperar a la gente, viendo por su propia seguridad.
Pero, había uno que se quedó, el único piloto que todavía sentía compasión, y todavía veía razón y no perdía la cordura aún por el miedo. Decidido, este acomodó el avión cerca de las entradas al aeropuerto, por lo que después esperó y abrió las puertas de la aeronave. Esperando a que los sobrevivientes llegaran, para su fortuna, todos habían salido de aquel lugar, ahora dirigiéndose al avión, pero lo que ahora preocupaba a todos, era, ¿cuántos podrían caber? El destino lo decidiría, por lo que en un rato, una gran cantidad de personas se aglomerarían en las puertas del avión, empujándose, aventándose, haciendo todo lo posible por entrar. Pero, el destino quería otra cosa, pues luego de que mucha gente logró entrar al avión, también mucha gente se quedó. Y a falta de cordura u honestidad, varios que habían sido infectados, también alcanzaron a colarse dentro, junto a todos los que sanos se hallaban. Esto ocasionó que a mitad de viaje, los que estaban infectados, comenzaran a comerse y continuar con la infección, pero ahora dentro del avión, provocando que la aeronave se desviara demasiado de su curso original. Luego este terminó estrellándose en una zona boscosa fuera de Tokio, a solo 30 kilómetros de la boda en aquel pueblo, y a solo una milla de donde nuestro guerrillero había caído inconsciente. Unas horas después, ¿qué? ¿En dónde estoy? Se preguntó el guerrero, despertando de su inconsciencia, mirando ahora a su alrededor. ¿Pero cómo fue que llegué a parar aquí? ¿Qué es este lugar? Porque no recuerdo nada. Se pregunta el hombre, ahora de pie, mirando lo que le rodeaba. De pronto, el recuerdo de haber caído en un agujero volvió a su mente, sintiendo ahora la sangre que lentamente bajaba por el costado de su cabeza, dejando salir del musculoso hombre, un gemido de dolor, tras tocarse la cabeza, y ver su mano cubierta de sangre. Luego de revisarse, John Rambo entonces busca entre su chamarra rasgada, su cuchillo, por fortuna este lo encuentra, agradeciendo también por no haberlo cortado en aquella caída. Luego, el guerrillero decide inspeccionar un poco su alrededor, esperando no estar lejos de la civilización. Entre la arboleda, el exmilitar buscaba un camino alterno entre el ocaso, antes de que la noche llegara. Pero para su fortuna, este no solo encuentra un camino, sino que una carretera, y para alegría de este, un letrero con letras japonesas, que indicaban el camino hacia el pueblo más cercano. Un poco confundido por ver aquella escritura japonesa, John se pone un rato a pensar, del por qué aquel letrero estaba escrito en japonés. Para el exmilitar no había problemas, pues bien claro este sabía algunos idiomas, entre ellos, el japonés, por ello entendió lo que el letrero decía, pero lo que lo confundió, era del por qué aquel letrero venía en japonés. No recuerdo este camino, ni tampoco el lugar en donde desperté, pues recuerdo bien mi hogar, y conozco aún mejor los alrededores, pero, esto es extraño, no puedo reconocer nada. Bueno, será mejor preguntar en este pueblo en donde me indica aquí, necesito salir de dudas. Se dijo John, dando inicio a su búsqueda en un nuevo lugar, una nueva dimensión. En sí, Rambo no se ha visto aún, y él aún no sabe sobre su cambio de apariencia, y que ha rejuvenecido más de 25 años, optando la apariencia de un joven hombre de 23 a 25 años. Misma, que tenía cuando entró al ejército, y se alistó antes de la guerra contra Vietnam. Ahora, ¿qué hará John Rambo en esta dimensión paralela en donde ha caído? ¿Cómo será su encuentro con los jóvenes originarios de esta dimensión? Esto y más en el siguiente capítulo. Si quieres ser el primero en ver cada capítulo recién sacado del horno, visita mi página de Wattpad donde estoy subiendo los capítulos antes que YouTube. Los capítulos están más adelantados ahí, así que si no te molesta, puedes darle amor también, eso me motivará a seguir subiendo más capítulos a prisa. Por tu atención, gracias y continuemos con el capítulo. Acto 2. El reino de los muertos. ¿Pero qué? Se dijo el exmilitar al ver un pueblo devastado, un pueblo en ruinas. Pareciera que el mismo infierno se había desatado sobre la tierra. La calle era todo un caos, todo a su alrededor estaba en total destrucción, los hogares en llamas, algunos puestos y locales se hallaban saqueados y destruidos. La apariencia del lugar daba a ver como si aquí hubiera sido arrasado por alguna tormenta, pues algunos autos volcados daban al pueblo esa apariencia. No sé qué ha pasado aquí, pero al parecer no hay nadie, se dijo John, iniciando su caminar, adentrándose al pueblo.
Miraba algo sorprendido todo su alrededor mientras continuaba caminando, su serio y frío rostro no lo delataba, sin embargo el guerrillero por dentro sentía tanta curiosidad por saber quién o qué había causado esto. Y no fue hasta que al dar la vuelta en una esquina que se percató de algo horrible. Una escena tan nauseabunda como terrorífico se abría casi como un telón tétrico delante de él. Montones y montones de cadáveres regados por toda una calle fue lo que descubrió al dar la vuelta en esa esquina. ¡Demonios!, exclamó Rambo con grave voz, una vez miró todos los cuerpos de la gente regada por doquier. La carne de las víctimas estaban arrancadas, y varios, por no decir todos, presentaban heridas de mordeduras, y algunos eran hasta irreconocibles. Por supuesto, el enjambre de moscas comiendo la carne en descomposición no faltaba, pues aquellas sobrevolaban por todo el siniestro lugar, como es de costumbre. No cabe duda, el pueblo no había sido arrasado por ninguna tormenta, algo más había atacado a los habitantes del pequeño pueblo, y John sabía esto. La cruda realidad ante la ficción estaba más cerca, y el olor a peligro ya podía olerse en el aire, algo que ya era de por sí una costumbre del guerrillero. Era como volver a casa, o simple y llanamente era un déjà vu. Sin mantenerse mucho tiempo observando a los desgraciados, el ex militar decidió continuar con su camino, pasando la pila de cadáveres regados. Manteniéndose frío ante todo, John sacó su daga, y decidió portarlo en la mano, pues sus años de experiencia en las constantes guerras que tuvo en el pasado, el ambiente hostil y degradante a los que tuvo que enfrentar, le dijeron casi a susurros que se mantuviera alerta ante la posible amenaza que enfrentaría tarde o temprano. Sabía que algo no andaba bien, y su instinto gritaba peligro. El olor a sangre y hostilidad en el sitio ya era tedioso e insoportable. No sabía qué era, ni a lo que se enfrentaría, por eso sus pasos debían ser más cautelosos que nunca. El silencio dentro del pueblo era ya agobiante, y el título de pueblo fantasma ya le vendría como anillo en el dedo. Sin embargo, el nombre mejor para este sería el Reino de los Muertos, o Puertas hacia el Infierno. No es como en Birmania ni en Vietnam, hay algo que hace este lugar diferente, se dijo el veterano, sin detener sus pasos. Debe de haber alguien con vida, necesito saber qué ocurrió, y por qué estoy en Japón, dijo. Esperando encontrar a alguien con vida, el experto hombre continuó. Sin embargo, no había lugar o sitio en el que no encontrara cadáveres. Esto ya comenzaba a hacer frustrante para John, pero su hambre por respuestas era más que su clara frustración. Pero entonces, su clara hambre de respuestas lo llevaría hasta un local de comida rápida, en donde el guerrero creyó ver algo así como una silueta a través de un cristal roto a lo lejos, en donde el local de comida rápida iluminaba con su fosforescente letrero. Sin preámbulos, John no tardó y fue en donde aquel establecimiento, con la esperanza de hallar a la silueta, a quien creyó que pertenecía a una persona. Sus pasos al correr eran ruidosos, y el sonido de sus pisadas retumbaba en el silencioso pueblo, generando que el sonido se escuchara por doquier, por no decir el pueblo entero. Una vez Rambo llegó a las entradas del local, este miró a través de un cristal roto, mismo en donde creyó ver la misteriosa silueta. Al mirar por un rato desde afuera, al final el guerrillero volvería a mirar la misma silueta, pero en esta ocasión con más claridad. Era un hombre de aspecto pálido, algo herido, y su vestimenta estaba algo manchada de sangre. Caminaba con pasos torpes, arrastrando un pie, y sus movimientos eran errados y tambaleantes. Al final Rambo lo perdió de vista al cruzar una puerta al lado de la barra, ocultándose en las penumbras de aquel cuarto en el que había accedido. Sin perder el tiempo, John Rambo entró al local también, y sin tomar en cuenta su alrededor, este se dirigió a la misma puerta. Empuñando su cuchillo con fuerza, el veterano de guerrilla se adentró tras aquel extraño hombre, sintiendo un mal presentimiento. «Hola. Siento entrar así, pero necesito preguntar algo». «Señor», preguntó el exmilitar. La poca luz que se filtraba por la ventanilla de la puerta, apenas si deslumbraba la habitación. Por lo poco que se veía, el lugar era una cocina. «Señor», buscó preguntar por segunda vez el guerrillero, cuando de pronto, algo dentro del lugar soltó un rugido siniestro y anormal, que parecía provenir de una esquina dentro de la cocina, entre las penumbras que lo cubría casi todo. Después de ese espeluznante rugido, otro más se oyó con ferocidad, pero con agudeza. «¿Qué demo?», dijo Rambo sobreexaltado al oír ese par de gritos o rugidos bestial, que sin más, le heló la sangre. De pronto, y sin aviso, un hombre de apariencia demacrante apareció frente al guerrillero, chorreando mucha sangre de su boca. Aquel siniestro hombre soltó otro rugido más al ver a Rambo, y sin discriminación, este se lanzó en contra del exmilitar.
Por su lado, John no tuvo otra opción más que pegarle un puñetazo al rostro del extraño sujeto, para después tomarlo de su camisa y mandarlo de vuelta de donde vino. «Vamos, ¿qué rayos te sucede, amigo?», preguntó el veterano de guerra, sin embargo no obtuvo respuesta. Y la única respuesta que obtuvo después, solo fue otro rugido, acompañado de otros dos más. En eso, dos figuras más se asomaron de entre la oscuridad, revelando a dos personas con la misma apariencia del siniestro hombre. Uno era el mismo sujeto que John vio entrar allí, y el otro era una mujer con las tetas al descubierto, y una gran herida que abría su yugular chorreante de sangre que salía y salía. Las apariencias de aquellos tres era similar a la de un cadáver, y ciertamente tenían similitud con los cadáveres que se había topado en las calles. Usando la lógica, John pensó rápidamente que con tales heridas, nadie sería capaz de caminar o estar vivo en primera. Sin percatarse de lo que significaba, Rambo estaba frente a la muerte con la apariencia de seres humanos. Estaba confundido, y como una persona con amnesia se encontraba. La situación gritaba peligro, y hasta Rambo sabía que era hora de retirarse. Bien podía enfrentarse a ellos, pero como toda persona que usa la lógica a su favor, entendió que no saldría ileso ante aquello. Y por ello, sin jactarse más, el guerrillero salió a toda prisa de la cocina, para volver a las solitarias calles. Pero lo que no se esperó el veterano, fue lo que le aguardaba una vez salió del local. Lo que hace un rato era una pila de cadáveres regados por toda la calle, ahora eran un sinfín de cuerpos andantes, que con vida ahora se hallaban sin rumbo fijo. Al salir del local, John había hecho el ruido suficiente como para llamar la atención de toda aquella horda de recién resucitados, que aguardaban como fans esperando un concierto. Al poner sus aberrantes ojos encima del exmilitar, todos y cada uno de aquellos muertos vivientes pegaron un gran rugido estremecedor, agitados al mirar su banquete a forma de hombre vivo. Rambo no era tonto, y al ver el peligro de la situación, su instinto de supervivencia se activó abruptamente, indicando que debía entrar en acción inmediatamente. El paso de los muertos en vida no tardó en darse, y John no tenía tiempo para contemplarlos con magnificencia, tenía que moverse pero ya. Rápido pero preventivo, el veterano de guerra analizó con rapidez su alrededor, e indicándose varias rutas alternas, al final optó una, la cual creyó más eficiente para su escape. Una vez trazó su plan de huida, el guerrero inmediatamente se movió de su lugar, iniciando su correr hacia una camioneta volcada frente a un local de bolos. Apresurado, Rambo esquivaba a algunos muertos en el transcurso, usando la fuerza bruta de vez en cuando, para derribarlos, o simplemente empujarlos. No iba a ser fácil, y estar armado con una simple daga no era suficiente para deshacerse de todos ellos. En su escape, John pudo darse cuenta de algo, pues conforme avanzaba, algunos de aquellos seres los atacaba brutalmente, haciéndoles heridas que mataría a cualquier ser humano común. Estaba sorprendido al ver que estos podían soportar grandes heridas, y se levantaban como si nada después de algún ataque que fue en respuesta del guerrillero. Una vez comprobó esto, el experto en supervivencia lo dejó, y decidió guardarse energías para continuar corriendo. Y una vez llegó en donde la camioneta, con una velocidad impresionante escaló el medio de transporte, y con gran agilidad, después pegó un gran salto, trepándose al edificio que era el local de bolos. Sin perder tiempo, John inhaló una gran bocanada de aire, y continuó corriendo. Al llegar a la orilla del edificio, Rambo mostró su gran fuerza y destreza aquí, al saltar a otro local con la distancia de 3 metros aproximadamente. Dando una vuelta en el suelo, el guerrillero rápidamente se incorporó nuevamente, y volvió a correr sobre el techo de este nuevo local. Los muertos vivientes también no se detuvieron aquí, y una vez localizaron al veterano saltar sobre los techos, estos a continuación lo siguieron en tierra, al acecho de su presa. A John Rambo parecía irle bien saltando de techo en techo, pues así era como guardaba más distancia de aquellos engendros. Sin embargo, pronto su suerte llegaría a su fin, así como los techos en el que corría. Pues el próximo techo a saltar estaba a una distancia de más de 6 metros aproximadamente. Alcanzarlo sería una locura, y John no quería quedar atrapado en el techo de aquel local. La distancia que había ganado tras correr por los techos era significativa, pero los muertos aún no se rendían, y cada vez estaban más cerca. El veterano no tenía más tiempo que perder, y tenía que tomar una decisión y rápido. Al final su cuerpo reaccionó más rápido que su mente, y sin pensarlo 2 veces se lanzó a toda velocidad hacia abajo, cayendo encima de un contenedor de basura. De ahí saltó a piso, y salió del callejón que formaban aquellos 2 edificios.
A toda prisa, luego de salir del callejón, John continuó corriendo por su vida, pasando de calle en calle, esquivando y derribando a todo muerto viviente que se topaba en su camino. Y conforme huía, la horda detrás suyo se acrecentaba más y más. Sabía que no podía correr por mucho, pues su energía iba disminuyendo conforme daba cada paso, y entre más lento, más se aproximaba su muerte. Desesperado por una señal que diera algún indicio de hallar un vehículo en buen estado, sus ojos comenzaron a centrarse a su alrededor, esperando encontrar algo con que ser más veloz. Sin embargo, todo a su alrededor estaba en total ruinas, y el caos era lo único que reinaba en todo lo que miraba. Pronto el agotamiento se notó en él, y su respiración se volvía más agitada conforme corría. Pronto ya no podría correr más, lo que le provocó más desesperación. Encontrar algún vehículo ahora era su mayor prioridad, pues su resistencia no era infinita. Por desgracia, parecía no haber ni uno por ningún lado. Pronto los pasos de Rambo disminuyeron, y su correr pasó a ser una simple caminata, y para terminar, este dejó de moverse. Estaba cansado, estaba molesto, su respiración era muy agitada, y con pocas energías, este se inclinó un poco para tratar de tomar aire. Su costado dolía como una herida provocada por un cuchillo, y sus piernas comenzaban a temblar, causa del agotamiento. Estaba por rendirse, estaba por tirar la toalla. Ya no había esperanzas, y su único motivo de vivir se había esfumado, es más, jamás tuvo un motivo para vivir. ¿Por qué buscar supervivencia ahora? Si su vida no fue más que un páramo de malas vivencias, malas experiencias que le daban vergüenza recordar siquiera. ¿Por qué no rendirse ya y mejor arrojarse hacia aquellos muertos? De primera mano supo que aquellas cosas eran caníbales, no por nada notó que estos intentaban atraparlo para buscar devorarlo. Harto y cansado, Rambo estaba por tirarse al suelo y entregarse a las fauces de la muerte, pero entonces, casi como un milagro, sus ojos posarían a su izquierda mirando lo que parecía ser una patrulla de policía. Al ver que el auto estaba en buen estado, la vida volvió en John, y las fuerzas también. Sorprendido y agradecido, el guerrillero inmediatamente se movió hacia el vehículo. Una vez llegó, este vio a un policía muerto a un costado de la patrulla, con un agujero en la cabeza. En su mano izquierda llevaba una pistola con la cual se había volado los sesos, más 3 cargadores que cargaba en su cinturón. Al verlo, John no titubeó ni un poco y comenzó a registrarlo a toda prisa, pues los rugidos de aquellos monstruos cada vez se oían más cerca. Después de registrar el cuerpo sin vida del oficial de la ley, Rambo lo aparta del vehículo, y luego sube a este. Introduce la llave al vehículo, y arranca la patrulla, poniéndola en marcha. Los gemidos, gritos y rugidos de aquellos seres ya se oían lo demasiado cerca del veterano, lo que le daba unos segundos de sobra para salir de la calle. Una vez el vehículo se puso en marcha, Rambo aceleró a todo lo que daba, y salió disparado de allí, dejando atrás a todos los muertos vivientes que antes le pisaban los talones. Sin gestar, el ex militar no dudó ni un segundo en salir del pueblo, arrollando a todo zombi que se atravesaba en su camino. Si el destino estaba dispuesto a arruinarle todo, entonces él se encargaría de hacer lo mismo. Su misión ahora era sobrevivir, y buscar respuestas. Tal vez ya estaba retirado, pero eso no significaba que estaba dispuesto a rendirse. Afrontando el ser joven otra vez, a Rambo esto poco o nada le importó cuando se dio cuenta, sin embargo este lo tomó como una segunda oportunidad de redimirse, y cambiar su futuro. Todavía sentía dudas del porqué, pero era tan inexplicable como decir que los muertos caminan, en un nuevo mundo postapocalíptico. ¿Qué será de John James Rambo ahora? ¿Acaso podrá completar su misión? Esto y más en el siguiente capítulo titulado